Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos viendo este tema que es la trágica incredulidad de Israel. Y habíamos visto la semana o la clase anterior eh, cómo es que el apóstol Pablo llama a algunos testigos para que atestiguen, valga la redundancia, acerca de lo que va a decir. Que muy probablemente pensaran los lectores de esta carta que pues no era real por lo que había sido de Pablo anteriormente, ¿no? Entonces, sin embargo, llama pues básicamente a tres testigos, ¿no? Al Señor Jesucristo, a la conciencia y también llama al Espíritu Santo, a la conciencia que estaba obviamente controlada por el Espíritu Santo. Entonces, las cosas que iban a decir, que iban a parecer un poco imposibles de creer, exageradas, fueron la razón por la que él pues terminó por llamar de alguna manera a esa cantidad de testigos, ¿no? Este es el tema, ¿no? La conexión personal que Pablo tenía con el pueblo de Israel. Específicamente, pues estamos hablando del Israel incrédulo, ¿no? Y lo primero que menciona el apóstol Pablo aquí en esta sección, que sigue siendo en los primeros versículos, en los versículos del 1 al 3, le damos lectura, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, lo que continúa después de poner los testigos es que tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón acerca de sus hermanos judíos incrédulos. Era la conexión que él tenía con el pueblo de Israel que era incrédulo, y especialmente él como el apóstol a los gentiles, porque él fue llamado a los gentiles, tenía una comisión de proclamar el evangelio a los hijos de Israel. En Hechos capítulo 9, versículo 15 lo podemos leer. Y deja en claro, creo yo, en estos versículos del capítulo número 9, estos primeros tres versículos, dejen claro que su corazón hubiese sido lastimado, hubiese quedado eh, profundamente dolido si no tuviese la oportunidad de proclamar el Evangelio a sus hermanos de sangre, a los hijos, a las hijas de Israel. Y aún teniendo la oportunidad de testificar y de proclamar el Evangelio, esa gran tristeza, ese continuo dolor no se apagaba porque se negaban a creer, como se niegan a creer la mayoría de ellos hasta la fecha, ¿no? Acerca de Jesucristo siendo el Mesías. Entonces, podemos ver este tipo de aflicciones en otros ejemplos de la Escritura, por ejemplo, la aflicción que vivió Samuel y Saúl. Vamos a primero el primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo número 35, si me acompaña, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35 dice: nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. La arrogancia, la desobediencia de Saúl eh, hizo que Dios lo repudiara, perdón, hizo que el pueblo se alejara de él, y sin embargo, eh, por el profundo amor hacia Samuel y de Dios hacia Samuel y de Samuel hacia Saúl,
vemos que nunca dejó de hacer lamentación por el rey que había sido depuesto por Dios. En el Salmo 119, versículo 136, que se exalta de una manera sublime la palabra de Dios en todo este salmo. En el 136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Era un dolor, una aflicción por la falta de obediencia a la palabra de Dios, tanto de Samuel como del salmista. Podemos encontrar otro ejemplo con el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 9, versículo 1, Jeremías es conocido de manera continua como el profeta llorón o el profeta que lloraba. ¿Por qué? Por la profunda aflicción que él tenía a causa de la incredulidad del pueblo, a causa de la perversión del pueblo, a causa de la falta de arrepentimiento de parte del pueblo. Vamos a leer Jeremías capítulo 9, versículo número 1. Jeremías capítulo 9, versículo 1 dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Más adelantito, en el 13, si adelanta un poco las hojas de su Biblia, dice de la siguiente manera: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma, decía el profeta, a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Entonces, vemos estos dolores a causa de, con otras personas, a causa de la incredulidad del pueblo, a causa de la desobediencia de ciertas personas, y el rechazo de el pueblo de Israel hacia Jesús como Mesías era un peso muy grande en el corazón de Pablo, que fue la razón por la que él llamó a dos miembros de la Trinidad para testiguar sobre la constancia del dolor y de la aflicción que él tenía por ellos. Y él sabía que si no hubiera sido por la intervención de Dios en su vida, si no hubiese sido por la gracia con la que él chocó durante el camino hacia Damasco, no solamente todavía él estaría entre aquellos judíos incrédulos, sino que seguiría siendo el líder de la persecución de la iglesia primitiva que predicaba fielmente y de manera denodada a Jesucristo como el Mesías, el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, hay una profunda autenticidad en esta tristeza de Pablo, que queda expresada en los siguientes versículos del capítulo 9, cuando dice: deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es un deseo, porque dice deseara. Pablo sabía que este deseo pues era imposible. El ser anatema, que es alguien destinado a la eterna destrucción en el infierno, quedar separado de Cristo. Pero él dice esto para que ellos supieran que él realmente quería que los judíos fuesen salvos y que creyeran como él creyó. Y utiliza este hipérbole diciendo que estaba dispuesto incluso a renunciar a su propia salvación. Si esto, el renunciar a su propia salvación, sirviera para que ellos pudiesen ser salvos de la condenación de Dios, él estaría dispuesto a hacer ese sacrificio. Obviamente él sabía que la salvación es el tesoro más preciado que puede tener un ser humano, y que únicamente es el sacrificio hecho por Cristo al morir
el que tiene el poder para salvar. Sin embargo, aquí está hablando en un sentido emocional, no está hablando en un sentido teológico. No podemos hacerlo esto en una forma teológica, porque él mismo lo dice, desear, era un deseo personal, era un deseo que él tenía. No hay razón para dudar que fue esta una expresión de un corazón honesto, ¿no? De un corazón que se dolía realmente por la condición del pueblo de Israel, por sus parientes, por sus hermanos judíos. Entonces, él sentía tal amor, el apóstol Pablo, que él dijo, yo, si es necesario y si eso funcionara para que ustedes fuesen salvos, yo renuncio a mi propia salvación. Yo prefiero pasar la eternidad en el infierno si eso sirviera para que mis hermanos judíos pudiesen llegar a la fe en Cristo. Obviamente, él no pudiera hacer algo así, porque ya vimos en los versículos anteriores, en el capítulo 8, él acaba de decir que no hay ninguna cosa que nos pueda separar del amor de Cristo. Hay una imposibilidad ahí de que ese sacrificio que él estaba dispuesto a hacer fuese posible, ¿no? Entonces, para eso Pablo llamó a Cristo y al Espíritu Santo, porque iba a utilizar este tipo de hipérboles y este tipo de expresiones que iban a parecer, repito, exageradas. Entonces, esta pasión de Pablo para ofrecer un sacrificio de esta proporción, podemos ver el corazón de Dios. ¿Por qué podemos ver el corazón de Dios al él decir y al él expresar este deseo que tenía para que ellos fuesen salvos? Bueno, porque Dios amó tanto al mundo, un mundo perdido, un mundo alienado de él, un mundo en el cual todos eran enemigos, y envió a su Hijo unigénito para hacer una provisión total para la redención del mundo. Entonces, es el sacrificio que hizo Dios al entregar a su Hijo un reflejo de lo que Pablo estaba dispuesto a hacer para que el pueblo de Israel pudiese ser salvo. O no pudiese ser salvo, sino si fuese posible que llegara la salvación a ellos, que ellos pudieran creer en Jesucristo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Pero también, aparte de reflejar el corazón de Dios Padre, también refleja el corazón del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo estuvo dispuesto, en obediencia al Padre obviamente, a dar su vida para que otros pudiesen vivir, para que gente inmerecedora, malagradecida, pecadora, pudiéramos vivir. Entonces, como mencionaba ahorita, él acaba de decir en Romanos 8, 38 y 39 que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, en el 9, en los primeros versículos, dice, mi amor por los perdidos de mi pueblo, del pueblo de Israel, por mis compatriotas, niego esas bendiciones irreemplazables, íntimas, eternas, si eso sirviese para que mis hermanos judíos vengan a Cristo. Y ese es el corazón, amados, que debe de haber en nosotros por los perdidos. El gran amor de Pablo por los perdidos es lo que lo hacía un instrumento tan poderoso en las manos de Dios. Y creo que es lo que le falta a la iglesia en la actualidad, porque se ha enfriado realmente el amor. En el punto del evangelismo, si el evangelista o los que nos dedicamos a predicar la palabra, que es todos los creyentes, porque es una comisión que Él nos dio a todos, en teoría, así debe ser. Los que predicamos el evangelio,
el evangelio no tiene efecto, bueno, no que no tenga efecto el evangelio en sí, sino el evangelismo, el hecho de predicar no va a tener efecto si no hay amor por los perdidos. Juan Knox le dijo al Señor, dame a Escocia o me muero. Porque él quería, deseaba, anhelaba, amaba las almas y quería que fuesen salvos. Henry Martin dijo lo siguiente, dijo, oh, que yo fuera una llama de fuego en la mano de Dios. David Brainerd también oró pidiéndole que fuese concedido, que él ardiera para Dios. De esta manera así lo pidió. Y podemos ver ejemplos también en la escritura. Por ejemplo, a Moisés. Moisés amó tanto al pueblo de Israel, un pueblo fluctuante, un pueblo ingrato, un pueblo con poca memoria, un pueblo desobediente, un pueblo que anhelaba lo pasado y que lo anheló hasta el último momento. Y siglos después encontramos a Pablo amando al pueblo de Israel de la misma manera. El mismo pueblo, un pueblo fluctuante, ingrato, con poca memoria, desobedientes, malagradecidos. Cuando Moisés sube al monte, él sube a estar delante de la presencia de Dios. El pueblo se rehúsa a estar delante de la presencia de Dios y le dice, ve tú. Y ya nos dices lo que él dice, ¿no? Y dura un tiempo y ven que no bajan y sabemos que fabrican el becerro dorado y lo adoran. Y mientras él estaba en la presencia de Dios, Dios le estaba dando las tablas de la ley. Y Moisés le dice en Éxodo 32:32, le dice, te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Él estaba diciendo lo mismo que estaba diciendo Pablo siglos después. O sea, perdónalos a ellos o si no, quítame a mí. Y Pablo dice ahora, deseara yo mismo ser quitado para que ellos pudiesen entrar. Ese es el amor, amados, que debemos de tener nosotros por los perdidos. Un amor sacrificial, dispuesto a darse a uno mismo para que otros puedan entrar. Las personas que nos predicaron el Evangelio, las personas que estuvieron dispuestas a traernos la palabra de Dios, fungieron de esta manera. Ellos estuvieron dispuestos a dejar lo suyo para tomar un tiempo e ir a donde nosotros y predicarnos y presentarnos el Evangelio y presentarnos la buena noticia. Pero hay una necesidad de sacrificio al momento de predicar el Evangelio. Esta era la conexión que Pablo tenía con el pueblo de Israel incrédulo. Él estaba dispuesto a hacer ese sacrificio. Él estaba dispuesto a hacer ese sacrificio. ¿Qué tanto o cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer ese sacrificio? Hay una historia de una mujer que fue apuñalada. Ella salió a trotar, a hacer ejercicio, pues a correr en la cuadra, cerca de su apartamento, y pues murió a causa de las puñaladas que le dieron. Y era un matrimonio, pero ella salió a correr sola y ella murió. Y era cristiano el matrimonio, pero los padres de ella no eran cristianos. Y ella, antes de morir, había tenido mucha carga por la salvación de sus papás. Y antes de ser asesinada, ella le había comentado a su esposo que estaba dispuesta a morir si su muerte iba a ser usada por Dios para ganar a sus papás a Cristo.
viene el momento pues, lo que sigue después de una muerte, ¿no? Eh, la funeraria, ¿cómo se llama? El entierro, el servicio, los servicios fúnebres que se hacen. Y en el servicio fúnebre, en el cual, pues fue hecho por creyentes, y fue proclamado obviamente como siempre lo es cuando se da la oportunidad de, de poder ofrecer un servicio fúnebre a la iglesia. Fue proclamado el Evangelio y su madre recibió a Cristo como Señor y como Salvador. Una petición que fue contestada por Dios, eh, y que funcionó ese sacrificio, de alguna manera, si lo pudiéramos ver, que ella hizo para que su madre pudiese ser salva. Amados, únicamente el amor, la gracia de Cristo en los corazones de quienes le pertenecemos pueden producir esa devoción, pueden producir esa disposición a sacrificar lo nuestro, a sacrificarnos a nosotros mismos. Pablo lo decía, no solamente estoy dispuesto a sacrificar lo mío, sino a mí mismo por amor de vosotros, le decía a los corintios. Necesitamos dejar que el amor y la gracia de Dios, de Cristo en nuestros corazones, obre para que se produzca esta devoción, esta disposición para poder traer a otros al conocimiento de Cristo. Y cuanto más obedezcamos la palabra, cuanto más nos sometamos a su voluntad, más vamos a empezar a amar como Él ama. Yo no puedo esperar que el amor y la gracia de Cristo funcionen en mí como una varita mágica, porque no lo es. El amor y la gracia de Cristo aumentan a medida que yo aumento la obediencia a su palabra, a medida que yo aumento el someterme a su voluntad para amar como Él ama. Pablo obedeció a su palabra, Pablo se sometió a su voluntad, y lo vemos en la historia que cuenta el libro de los Hechos acerca de su ministerio, de los viajes que él hizo, obediencia total a su palabra y a la voluntad del Espíritu Santo, porque él le decía a dónde ir y a dónde no ir. Y una obediencia a su palabra tal que él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces él pudo amar como Dios ama. Y pudo tener el deseo en su corazón de decir, si fuese posible para que ellos sean salvos, yo me voy al infierno. De tal manera, a tal punto, de tal índole fue el amor que él tuvo por las almas perdidas del pueblo de Israel. Y es el amor que debemos demostrar nosotros por las almas perdidas de los nuestros, de nuestros familiares, de nuestros parientes, de nuestra comunidad, de nuestra cuadra, de nuestra colonia, de donde nos rodeamos, de nuestros trabajos, de nuestras escuelas. Porque es un amor que Jesús mostró para que nosotros pudiésemos ser salvos en la cruz del Calvario. Dios los bendiga, hermanos.